Hola, ¿qué tal? Soy tu servidor Israel Mesa y sean bienvenidas, bienvenidos a este nuevo episodio de En las manos de Dios, un espacio donde buscamos renovar el alma, encontrar sentido en lo cotidiano y acercarnos a una vida más plena desde una perspectiva cristiana. Hay momentos en que el mundo parece inclinarse hacia el poder, hacia el ruido y hacia la indiferencia. La injusticia se disfraza de rutina y el dolor ajeno se vuelve paisaje. Pero en medio de ese silencio que grita, hay una presencia que no se ausenta, una presencia que no se rinde, que no se acomoda y que no se olvida. Hoy queremos abrir este espacio para contemplar cómo el corazón de Dios se conmueve ante la injusticia, no desde la ira, sino desde la compasión, no desde el castigo, sino desde la ternura que transforma. Porque cuando el ser humano es herido, humillado, ignorado, Dios no observa desde lejos, se acerca, se inclina y se involucra. Este episodio es una invitación a mirar con otros ojos, a escuchar el susurro divino que nos llama a ser consuelo, a ser luz, a ser justicia encarnada, no como jueces, sino como testigos del amor que sana. Que esta reflexión nos prepare para caminar con humildad, con firmeza y con esperanza. Cuando la injusticia se instala como sombra persistente, el alma deja de buscar explicaciones que calmen la mente. Ya no necesita respuestas que ordenen el caos, sino compañía que sostenga la fragilidad. Y ahí en lo profundo, Dios no se presenta como juez que dicta sentencia, sino como consuelo que se sienta a nuestro lado, como un susurro que no grita, pero abraza, como una luz que no deslumbra, pero guía, como una presencia que no impone, pero permanece. En el libro de Salmos, número 34, versículo 18, se nos asegura, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Esta cercanía no depende de nuestra fuerza, ni de nuestra claridad, ni de nuestra capacidad de entender. Es una promesa que se activa en la vulnerabilidad. Dios no se aleja cuando no sabemos qué hacer. Al contrario, se acerca más, nos acompaña en el silencio y en ese gesto descubrimos que no es la respuesta lo que sana, sino la presencia. Cuando el alma contempla el dolor ajeno y lo siente como propio, algo se transforma. Ya no se trata de entender el porqué, sino de aprender a mirar con ojos nuevos, ojos que no juzgan, sino que se conmueven, ojos que no buscan culpables, sino rostros que necesitan consuelo. Y en esa mirada, Dios se manifiesta con ternura que no se apaga, como fidelidad que no se rompe, como justicia que no humilla, sino que dignifica. En el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 4, se nos menciona, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. No es el juicio lo que restaura, sino el consuelo que permanece, porque en el llanto compartido el reino se revela. Cuando la injusticia toca lo más íntimo, el alma se quiebra, no por falta de fe, sino por exceso de sensibilidad, porque hay heridas que no se ven, pero que duelen. Hay silencios que no se oyen, pero pesan. Y en ese quebranto Dios no exige fortaleza, nos permite llorar, nos permite no entender, nos permite simplemente ser. En el libro de Salmos, número 145, versículo 18, se nos recuerda, cercano está Jehová a todos los que le invocan,
a todos los que le invocan de verdad. Y en ese ser descubrimos que la cercanía de Dios no es recompensa, sino regalo, una presencia que no se gana, sino que se recibe. Cuando el alma se cansa de luchar contra lo injusto, no necesita estrategias nuevas, necesita descanso, necesita un lugar donde pueda soltar las armas, donde puede dejar de fingir que todo está bien. Y en ese lugar, Dios prepara un espacio no para entrenarnos, sino para restaurarnos en la ternura. En el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28, se nos pide con amor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar, porque su justicia no se impone con fuerza, sino que se siembra con amor, y ese amor no exige, solo pide presencia. Cuando el dolor se vuelve cotidiano, el alma se vuelve silenciosa. Ya no grita, ya no exige y ya no corre. Solo espera, solo respira, solo permanece. Y en esa espera, Dios se revela como luz que no deslumbra, pero que guía, como voz que no grita, pero que consuela, como compañía que no impone, pero transforma. En el libro de Salmos, número 4, versículo 8, se nos menciona, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. La paz no viene de la justicia humana, sino de la presencia divina, y esa presencia no se impone, se ofrece. Cuando la injusticia parece tener la última palabra, el alma se siente tentada a rendirse, a dejar de creer, a cerrar el corazón. Pero justo ahí, en ese borde, Dios nos susurra, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Palabra de Dios en el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10. Esto se nos dice no como consigna, sino como presencia real, no como promesa futura, sino como compañía presente. Y en ese susurro, el alma encuentra fuerza, no para ganar, sino para seguir, no para vencer, sino para amar. Cuando el alma se queda sin fuerza, Dios no la empuja, la acoge, la envuelve y la honra, porque en su mirada la fragilidad no es debilidad, sino belleza, no es error, sino altar. En segunda de Corintios capítulo 12 versículo 9 se nos menciona, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y en ese altar el dolor se convierte en oración, no una oración de palabras, sino de presencia, de respiración y de entrega. Cuando la injusticia se vuelve estructura, el alma se revela, no con violencia, sino con ternura, no con gritos, sino con gestos, porque ha comprendido que el amor es más subversivo que el odio, que la compasión es más poderosa que la venganza. En el libro de Romanos, capítulo 12, versículo 21, se nos recuerda, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, y en cada acto de ternura su justicia florece, no como sistema, sino como semilla. Cuando el alma contempla el sufrimiento del mundo, se siente pequeña, incapaz y desbordada. Pero en esa pequeñez, Dios no exige grandeza, solo pide verdad, solo pide presencia y solo pide que estemos. En el libro de Salmos, número 91, versículo 1, se nos menciona lo siguiente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Y en ese estar descubrimos que no se trata de cambiar el mundo, sino de no perder la ternura. Cuando la injusticia se normaliza, el alma corre riesgo de endurecerse, de dejar de sentir y de dejar de llorar. Pero Dios, en su infinita ternura, nos despierta con suavidad, nos recuerda que sentir es un don y que llorar es un lenguaje. En el libro de Juan, capítulo 11, versículo 35, se nos menciona de manera breve: Jesús lloró. Y en esa conmoción su justicia se hace carne, no como ley, sino como abrazo. Cuando el alma se pregunta si Dios aún escucha, la respuesta no llega en forma de milagro, llega en forma de compañía, de alguien que se sienta a nuestro lado, de alguien que no tiene prisa, de alguien que no necesita hablar para consolar. En el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 3, se nos pide: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ese alguien es Dios, no como idea, sino como presencia viva, no como ternura que no se va, sino como fidelidad que no se cansa. Cuando la injusticia nos hace perder la esperanza, el alma necesita recordar, no con la mente, sino con el corazón. Recordar que el alma ha sido sostenida antes, que ha sido amada en medio del caos, que ha sido acompañada en la noche. En el libro de Salmos 106, versículo 4, se nos recuerda: acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación. Y en ese recuerdo, Dios se hace presente, no como pasado, sino como promesa viva, como fidelidad que no caduca. Cuando el alma se queda sin palabras, Dios no exige discurso, solo se sienta, solo respira con nosotros y solo permanece. En el libro de Sofonías, capítulo 3, versículo 17, se nos asegura: Jehová está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Y en ese permanecer descubrimos que no es el ruido lo que transforma, sino el silencio compartido. No es la explicación lo que consuela, sino la mirada que comprende. Cuando la injusticia nos hace dudar de todo, el alma se vuelve vulnerable, y en esa vulnerabilidad Dios no se escandaliza, no se aleja y no se impacienta. Al contrario, se acerca más. En el libro de Salmos, número 23, versículo 4, se nos asegura de forma con amor: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y en ese gesto descubrimos que la fe no es tener todas las respuestas, sino confiar en medio de la niebla. No es saber, sino descansar. Cuando el alma se convierte en testigo del sufrimiento, Dios la honra, no por lo que hace, sino por lo que es, por su capacidad de sentir, de acompañar y de no huir. En el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 2, se nos pide con clemencia: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo, porque en su reino la compasión es fuerza, la ternura es poder, la fidelidad es justicia, y el amor y la ley son lo más alto que hay en el reino de los cielos. Cuando la injusticia nos rompe por dentro, el alma se vuelve altar, ya no puede fingir, ya no puede esconder, solo se ofrece, solo se abre, solo se entrega. En el libro de Salmos, número 51, versículo 17, se nos recuerda:
Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Y en esa entrega, Dios se revela como consuelo que no necesita palabras, como justicia que no necesita castigo, como amor que no necesita condiciones. Cuando el alma se pregunta si vale la pena seguir creyendo, Dios no responde con argumentos, responde con presencia, con silencio que abraza y con ternura que no exige. En el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 5 se nos promete, no te dejaré ni te desampararé. Y en ese encuentro la fe se renueva, no por lógica, sino por amor, no por certeza, sino por compañía. Cuando la injusticia parece triunfar, el alma se refugia en lo invisible, en lo que no se puede medir, ni controlar, ni exhibir. Y ahí en lo secreto Dios actúa. En el libro de Mateo, capítulo 6 versículo 6 se nos pide, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público, no como espectáculo, sino como semilla, no como castigo, sino como redención. Y en esa redención todo comienza de nuevo. Cuando el alma se queda sin fuerzas, Dios no la juzga, la abraza, la cubre, la honra, porque su justicia no se basa en méritos, sino en amor. En el libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29, se nos recuerda, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. No se mide por resultados, sino por fidelidad, y en esa fidelidad el alma encuentra descanso, encuentra sentido y encuentra su hogar. Cuando no hay respuestas, el alma aprende a escuchar de otra manera. Ya no busca explicaciones que calmen la mente, sino consuelo que abrace el corazón. Ya no exige certezas que ordenen el caos, sino compañía que sostenga la fragilidad. En el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, se nos dice, porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y ahí en lo profundo, Dios se revela como un susurro que no grita, pero que abraza, como una luz que no deslumbra, pero que guía, como una presencia que no impone, pero permanece. ¿Te agradaría orar conmigo? Dios mío, amado Padre Celestial, en medio de lo que no entendemos, venimos ante ti sin máscaras, sin certezas y sin defensas. Nos presentamos con el corazón quebrantado, con la fragilidad expuesta, con el alma cansada de tanta injusticia. No venimos a pedir explicaciones, sino a buscar tu presencia, porque sabemos que tú no te escondes cuando el dolor nos alcanza, sino que te acercas más, te sientas a nuestro lado, nos acompañas en el silencio y en ese gesto nos recuerdas que no es la respuesta a lo que sana, sino tu compañía fiel. Tú eres el Dios que ve lo que otros no ven, el que escucha el clamor que no se pronuncia, el que honra la lágrima que nadie comprende. En ti encontramos descanso, no porque todo se resuelva, sino porque tú permaneces, que tu luz suave nos guíe en medio del caos, que tu susurro nos abrace cuando el mundo grita, que tu ternura nos sostenga cuando la fuerza nos abandona, porque tú eres refugio que no humilla, sino que dignifica. Hoy te pedimos que nos enseñes a mirar como tú miras, acompañar como tú acompañas,
y amar como tú amas. Que seamos testigos de tu reino en medio del dolor, que seamos presencia que no juzga, sino que sostiene, y que en cada paso, en cada silencio, en cada acto de compasión, podamos reflejar tu corazón. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme el día de hoy y recuerda que puedes escucharme a través de Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, iHeart y también en YouTube. Y por favor, no olvides dejar un comentario sobre qué te ha parecido este episodio. Soy tu amigo Israel Mesa. Que Dios te bendiga siempre y recibe un fuerte abrazo. Hasta la próxima.